Este puede que sea sin duda el capítulo de Frontlock más especial que he grabado y probablemente que grabaré. Vais a conocer a Elena Rodríguez. Desde que termine este mensaje introductorio hasta el final, escucharás el capítulo tal cual estaba preparado para publicarse desde hace meses. El caso es que una semana antes de su publicación me comunicaron la fatal noticia de la muerte de Elena por atropello. Como podrás escuchar en la introducción, yo solo llegué a conocer a Elena durante las horas que duró nuestra conversación para grabar este capítulo. A pesar de las circunstancias, me siento tremendamente afortunado de haber podido conocerla y de poder hacer que más gente se sienta inspirada con su historia. Os animo a quedaros hasta el final, porque la pregunta que le llega a Elena del entrevistado anterior parece elegida por el destino, y su respuesta seguro que os da que pensar. Tengo el permiso de la familia para publicarlo y además he podido contactar con alguna de las personas que ella menciona en la entrevista. Me han dicho que queda plasmada tal cual la persona que era y que será un bonito homenaje. Si se os contagia, aunque solo sea un 1% de la alegría y pasión que desprende, andaréis con el depósito lleno de por vida. Así que sin más, aquí va mi homenaje para ti, Elena. Bueno, yo estudio Derecho no muy convencida, o sea, estudio Derecho no queriendo ejercer. Me maravilló y dije, ostras, yo quiero dedicarme a esto. Unía el derecho laboral, que era lo que más me gustaba. Sí, cuando ves que alguien habla con pasión de algo, te lo transmite. Y este profesor hablaba con pasión, luego era alguien muy culto. No hay profesiones prestigiosas, hay profesionales prestigiosos. Y yo le digo, cuando yo entro en la cafetería y con la mirada ya me hace así, me echa una sonrisa y me pone el cortado que tomo, ole y ole, ¿no? Esa persona que te ha hecho así. Bueno, esa clase me la preparé que dije, ay, si decían que los profesores vivían muy bien. Me costó preparármela muchísimo. Historias de Frontlock. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. Este capítulo es una prueba dentro del propio experimento que es Frontlock. Me la he jugado a hablar con Elena Rodríguez, que se trata de la primera persona que entrevisto sin conocerla personalmente ni haber hablado antes con ella. Y he de confesar que he disfrutado cada minuto que te comparto. Elena es una ferviente defensora de la formación profesional. Habiendo estudiado Derecho, desde un principio encaminó su carrera hacia la enseñanza. Vas a escuchar que Elena no es una profesora cualquiera. Estoy convencido de que Elena es una de esas profesionales que dejan huella y que provoca el despertar de muchas vocaciones. Pero, ¿qué despertó su vocación? ¿Y qué proyectos despiertan su motivación? Te doy una pista. La orientación al servicio de los proyectos de sus alumnos es la tónica común. Entre muchas otras cosas, gente que conoce a Elena dice de ella que es vocación, propósito, curiosidad, aprendizaje. Una líder desde el ejemplo. Me complace presentarte a Elena Rodríguez y sus historias de Frontlock. He estado cotilleando tu LinkedIn y he visto ahí que estudiaste Derecho y cómo el salto de Derecho a profesora en formación y orientación laboral. Cuéntame, porque es que ese salto, que claro, la primera experiencia profesional ya está muy alineada con lo que entiendo que estás haciendo ahora, pero el salto de Derecho ahí, Sí. ¿cómo fue? Bueno, yo estudio Derecho no muy convencida, o sea, estudio Derecho no queriendo ejercer. Dije, bueno, pues se estudia en Salamanca, en la Facultad de Derecho, vale, así aplazo 5 años la decisión de a qué me quiero dedicar, pero yo veía que aquello terminaba y yo no sabía a qué dedicarme. Yo mientras era scout. Lo que me gustaba muchísimo era estar con los chavales, organizar las actividades, campamentos y demás. Entonces, bueno, pues me entero por casualidad que existen unas oposiciones en formación profesional que sobre todo tienen un componente de derecho, porque lo que se les explica es derechos del trabajador, emprendimiento, prevención de riesgos profesionales.
Dije, pues yo esto lo tengo que conocer. Entonces me apunté lo que era en ese momento el CAP, que ahora es el máster de formación del profesorado. Y bueno, el profesor que tuve, que era Alberto San Segundo, me maravilló y dije, ostras, yo quiero dedicarme a esto. Unía el derecho laboral, que era lo que más me gustaba, con la pasión por los jóvenes, que con ello ya sabía que eso me gustaba porque llevaba años ahí. Y si el CAP terminó en enero, me encerré a estudiar, me encerré literalmente y en junio saqué las oposiciones. En 6 meses ya era profesora de FOL, según terminé la carrera. Y bueno, y he descubierto mi vocación, esa sí es mi vocación. ¿Y lo descubriste ya en la primera experiencia? Lo descubrí viendo, hay profesores que te inspiran y a mí este profesor me inspiró muchísimo. Y luego pude prepararme las oposiciones, conocer cuál era el temario y dije, pues esto está muy alineado con lo que a mí me gusta. Haces unas clases de prácticas en ese máster del profesorado y vi que también me gustaba mucho. Y nada, bueno, no esperaba sacarlas porque era muy jovencita y solo estuve medio año, pero se dio bien la cosa y a partir de ahí, pues nada, ha sido mi profesión durante estos 25 años. ¿Hay algún momento especial de estas clases de Alberto que te enganchara o que dijeras, ostras, es que estoy donde tengo que estar? Algo. Sí, cuando ves que alguien habla con pasión de algo, te lo transmite. Y este profesor hablaba con pasión, luego era alguien muy culto, entonces a mí me unía la música, el cine, la literatura con la formación profesional, que parece que es algo como muy profesional, ¿no? Muy técnico. Y dije, ostras, si es que se pueden unir muchas cosas, se puede hablar del derecho del trabajador a través del cine, a través de la música, cómo puedes mezclar disciplinas, cómo puedes mezclar tus pasiones en algo que es, en principio, muy mundano, ¿vale? Porque yo luego doy clase a alumnos que van a ser profesionales de la automoción o de la electricidad, de la electrónica, pero no está reñido una cosa con la otra. Claro. Entonces esa mezcla que a mí me gusta porque, bueno, yo sí soy ratón de biblioteca, a mí sí me gusta el aprender y dije, pues puedo seguir aprendiendo y puedo esto llevarlo a mis clases. Y me gustó mucho toda esa mezcla. Es que tengo mucha curiosidad. Cuéntame cómo fue esa primera clase que diste ahí. ¿Cómo la recuerdas? Bueno, esa clase me la preparé que dije, ay, si decían que los profesores vivían muy bien, me costó preparármela muchísimo y me gustó, pero luego he cambiado un montón. O sea, yo les di casi una clase de derecho y dije, madre mía, ¿por qué me han aguantado estos chicos? Me acuerdo que era sobre convenios colectivos y les metí una chapa de convenios colectivos muy intensa, demasiado, o sea, como si hubiera estado en la facultad. Y no, hay que hacerlo de otra manera. Yo tengo que saber que mis alumnos van a ser profesionales y que necesitan conocer su contrato, sus derechos, pero de otra manera. Ellos no van a ser juristas. Entonces, bueno, la di, es que te digo que es que hace muchos años y las metodologías y todo han evolucionado un montón. Pero sé que me gustó mucho y sé que las sensaciones de ellos también. Me gustó ese feedback que tenía de ellos. También es Sí. verdad que yo fui con un profesor de prácticas que daba la clase sentado leyendo un libro. Entonces, claro, no tuve como el tutor referencia hipermoderno porque luego tú vas a cualquier instituto y luego vi que yo no quería ser ese tipo de profesora. También de las personas aprendes lo que te gusta y lo que te gusta Me menos. gustaría preguntarte algún proyecto, algún recuerdo que tengas a nivel profesional que te haya marcado realmente, que digas, ostras, es que esto me motivó, esto lo guardo como un regalo para adentro. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te pregunto sobre esto? Bueno, pues mira, yo desde hace unos años que te digo que cambié la manera de acompañar a mis alumnos, las metodologías, a partir de entonces, la verdad que mis cursos son más impactantes, yo creo que también para mí, para ellos, y asocio cada promoción de chicos al proyecto que he llevado a cabo con ellos. Y quizá como recuerdo cercano tengo dos proyectos que me han gustado muchísimo.
el que desarrollamos hace ya 2 cursos con el grupo de electrónica, en el que nosotros recibimos una dotación de material que estaba muy bien, eran muchas gafas de realidad virtual, y nosotros en emprendimiento, bueno, pues llevamos el modelo de negocio, el design thinking que aprendí con Jorge, porque hasta entonces me presentaban planes de empresa muy teóricos, ¿no? Y dijimos, vamos a darle una vuelta a esto, vamos a intentar emprender en el mundo real. Bueno, pues con esa dotación que llegó al aula, le dije a los alumnos en lo que nosotros llamamos emprender con propósito, que es una metodología que se llama aprendizaje-servicio, que es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Vamos a buscar alguna causa social en la que poder poner toda esta tecnología a su servicio. Entonces ellos empezaron a hacer muchas entrevistas, sobre todo entrevistaban a sus abuelos y se dieron cuenta que un problema cercano eran las demencias por la edad. Y a partir de ahí, pues empezamos a contactar con la gente que tenía que ver con eso en nuestra ciudad. Y dimos con AFA, con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y les llamamos. Y bueno, mira, tenemos unas gafas de realidad virtual, hemos visto que se pueden hacer cosas, de recordar la infancia, ¿qué os parece que colaboremos con vosotros? Y Magdalena Hernández, que era la presidenta, dijo, mira, yo no sé de qué me estás hablando con lo de las gafas de realidad virtual, pero venidos para acá, pasáis una mañana con nosotros, con los usuarios de aquí y vemos qué podemos hacer. Y entonces ella nos dijo muy claramente, mira, yo no quiero que mis usuarios, no tenemos necesidad de que recuerden la infancia, tenemos necesidad de que sepan volver a casa, porque algunas personas tienen dificultades, algunas incluso se han perdido. Entonces, bueno, pues con esa idea nosotros volvimos a pensar qué solución podíamos darle y se les ocurrió una cosa muy bonita, que era hacer itinerarios virtuales por Salamanca, por las zonas del centro. Entonces esos itinerarios inmersivos, bueno, pues luego nosotros hacemos prototipos, ¿no? En esto de la tecnología siempre son prototipos que siempre fallan, la primera vez fallan un montón, pero para eso están, ¿no? Para dárselo rápido al usuario, que lo pueda testar, nos lo devuelve, prueba y seguimos mejorando. Bueno, pues esos itinerarios resultaron muy bien por el centro. Resultaban muy bien, lo que no resultaba muy bien eran las gafas, que les agobiaban. Pero lo convirtieron en itinerarios en pantalla. Entonces, en las sesiones con las terapeutas, lo que hacían es que, bueno, pues les habían insertado a los alumnos preguntas de orientación, preguntas sobre la historia, sobre cafeterías de la Plaza Mayor, de zonas de las catedrales, bueno, las zonas del centro de aquí. Y, bueno, nos mandaban los vídeos, era una maravilla las terapias. La conversación, claro que eso es, habilidades cognitivas, habilidades de lenguaje que les da. Sí, hombre, ¿no te acuerdas que por ahí se iba a la rúa? ¿No te acuerdas aquel bar que recorríamos? Yo allí que de pequeña iba. Bueno, nosotros emocionados viendo cómo utilizaban los prototipos que ellos les hacían y los itinerarios por Salamanca. Ese proyecto a mí me marcó muchísimo. Y bueno, con esa vena de querer seguir colaborando y cada vez pues más gente de alrededor se entera de que trabajamos de esta manera, este curso pasado llevamos a cabo uno que me gustó también muchísimo. Si quieres que te lo cuente también. Claro que sí, por supuesto. Sí, pues este es con una asociación de personas con discapacidad intelectual, se llama Asprodes y tiene varios centros de día. Uno de esos centros de día es el Arca, donde hay jóvenes y personas más mayores, donde llevan a cabo talleres de artesanía y talleres de jardinería. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos siempre lo mismo, ¿no? Pasamos una mañana con ellos, los conocemos, nos dicen sus problemas y nos volvemos con los problemas al aula a intentar darles una solución. En este caso, pues pasamos la mañana con ellos y nos dijeron algunos problemas que tenían. Uno era que las personas al hablar, algunas, subían demasiado el tono y acababan gritando. Ese era un problema que nos trajimos y eso, bueno, pues para las conversaciones pues como que no va muy bien. Y el segundo problema, algunos chicos tenían dificultad en entender qué valían las cosas en monedas y billetes, traducir el precio de las cosas a esa moneda física. Entonces esos dos problemas nos los trajimos. Claro, estos son muchas clases los chavales pensando cómo solucionar los problemas. Y los chicos de electrónica, al problema del ruido, de elevar la voz, se les ocurrió diseñar unos aritos que se iluminaban, que te cuelgas aquí, tienen un micrófono y si hablas muy alto eso se pone rojo.
Y la idea era jugar en parejas, a conversar y que eso no se encendiera demasiado. Y el otro fue una aplicación que les diseñaron que tú metías el precio que valían las cosas, el pan, lo que quisieran comprar, y te lo traducía en dibujos de monedas y billetes que tenías que dar al comprar eso. Bien, ¿no? Esa quedó bien. Nosotros creíamos que estábamos ayudando, ¿vale? Pero los aprendizajes servicios también son al revés. Y este era un proyecto de inclusión. Nosotros estábamos el año pasado en un proyecto de economía circular que queríamos transformar una zona de los jardines del centro en ecoaula, que fuera un espacio educativo abierto donde poder dar clase, donde poder convivir, estar en los recreos. Bueno, yo he dado clase ahí hasta que se ha metido el frío de Salamanca un montón. Esa idea era muy buena, pero no teníamos ni idea ni de qué planta escoger, ni de plantar, ni la herramienta, ni nada. Pero sí es la especialidad de los chicos del Arca. Entonces quedamos que durante los meses de mayo y junio, todos los lunes iban a venir con nosotros y con mis alumnos de prevención de riesgos, que estudian ergonomía ambiental y por eso íbamos a cambiar esto, cómo los espacios motivan a las personas, pues vinieron ellos y ellos eran los protagonistas. En este caso eran ellos los que nos ayudaban a nosotros. Venían con su formadora en una furgoneta, con toda la herramienta, con las plantas que habíamos elegido con ellos y venían a sembrar. Y ahí nosotros éramos inútiles, porque el suelo estaba durísimo, yo no sabía ni cuál era la técnica para abrir ese suelo, no sabíamos nada. Pero ellos en un momento, con sus herramientas, con Zadala, bueno, cavábamos, hacía un calor, pero estábamos toda la mañana. Encima intentábamos hacer coincidir con los horarios del centro para en el recreo compartir, porque ellos no van a instituto. Entonces esa vida de instituto también les llamaba un montón, pasar a la cafetería y todo. Bueno, quedó una zona preciosa, hecha por ellos, y a veces venían los de artesanía, algunos lunes. Entonces, con materiales reciclados, con cajas de fresas, con botes de conserva, hemos hecho adornos, hoteles de insectos. Bueno, ha quedado una zona maravillosa que ahora la usamos. Y dijeron los de prevención, pues también queremos hacer algo para ellos. ¿Qué podemos hacer? Claro, ellos habían estado recibiendo el servicio de estos chicos. Y estos chicos están en una situación prelaboral que van a pasar luego a un centro especial de empleo ya como jardineros. Entonces tienen que tener formación en prevención de riesgos. Y mis alumnos tienen que aprender competencias de trabajo en equipo, ser formadores, motivar a los trabajadores. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no les formamos nosotros? Pero de una manera que sea divertida. Vamos a hacerles unos escape room. Entonces mis alumnos con el contenido de prevención de incendios, riesgo eléctrico y demás, montaron unos escape room con una narrativa que era la mano negra que estaba saboteando nuestro instituto y que si se sabotean las medidas de seguridad en un centro con tanta maquinaria, nos lo cierran y ellos eran los encargados de que el centro no lo cerraran, desvelando todos los enigmas que por los talleres nuestros había. Entonces, bueno, emocionados porque nunca habían hecho un escape room y les metimos en los talleres todo a oscuras, nunca habían estado en talleres así, llenos de coches, llenos de cables, y les encantó. Y recuerdo, bueno, el último día hubo lágrimas, abrazos. Qué bueno. Sí. ¿Qué es lo que...? Porque vosotros os podríais haber quedado en el proyecto del micrófono con el volumen y ya está. ¿Qué es lo que te lleva a dar un paso más? Bueno, en el que nosotros teníamos esa idea de hacer el jardín y dijimos, anda, si estamos colaborando con chicos de jardinería, ¿por qué no les preguntamos si ellos nos pueden venir a ayudar a nosotros si tienen algún proyecto? Bueno, es un centro que tiene muchísimos proyectos, casi nos tenían que dar cita. No nos pudieron dar cita porque todas las mañanas las tenían colaborando con otra gente. Dije, es verdad, es que estas personas son importantes. Hacen jardines por Salamanca, hacen jardines en colegios, van no sé dónde. Entonces, cuando tuvieron un hueco ellos, ahí yo me sentí que, es verdad, ellos eran importantes, vinieron a ayudarnos a nosotros. Entonces lo hablamos con la educadora, hicimos el programa de cómo lo íbamos a hacer y nos lo devolvieron. Y luego ya pensé con mis alumnos de prevención, ¿y por qué no se la devolvemos nosotros que nos están ayudando en los jardines? ¿Qué podemos hacerles? Entonces es un poco te doy, me das, y en el que todos eran importantes. Es lo que nos dimos cuenta. Aquí nosotros hemos sentido que hemos recibido más que hemos dado, claro, porque para mí no es importante, quiero decir, lo de prevención para nosotros es normal, es nuestro día a día, pero montar un jardín como ecoaula,
con todo lo que hicieron, eso nosotros no lo hubiéramos podido hacer sin estos chicos. Antes me has hablado de metodología de innovación con propósito. ¿Cuándo notabas que estabas tú más fluyendo o viviendo tu propósito? ¿Cuando en el primer proyecto, luego cuando os vinieron a ayudar, luego cuando se la devolvisteis? ¿Cuándo notaste tú que fluías más? A mí me gustó más cuando estábamos con ellos, más que cuando en el aula, porque al final en el aula, cuando estás desarrollando los dispositivos, bueno, pues estás cacharreando. Ellos están cacharreando, ¿no? Pero el contacto de y nosotros les damos el dispositivo, pero no lo vemos, no estamos con ellos. Pero claro, el estar todos los lunes con ellos, que encima son muy cariñosos, están todo el rato, nos estaban todo el rato abrazando, pasábamos el recreo con ellos tomando el café y entonces ya cuentas anécdotas, qué haces por las tardes, haces deporte, que, no, como son chavales y entonces ese rato de estar juntos todos los lunes, el bajar de la furgoneta, el venir cada uno con una maceta que no podíamos con ella, las risas que no podíamos cavar, ven que te ayudo. Ese contacto ahí me gustó muchísimo. Bueno, y ya el del skate room, pues me gustó mucho, todo el contacto con ellos. ¿Qué crees que es lo que diferencia estos dos proyectos que me has contado, el de Alzheimer y el de el Escape Room, de otros para ti? ¿Qué es lo que hace que esos dos proyectos sean especiales? Mira, estos dos proyectos son especiales porque al final han tenido un destinatario. Entonces, ves que lo que tú has hecho es útil. Este año, por ejemplo, nos hemos propuesto un proyecto que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Teníamos un proyecto con mis electricistas, con los alumnos de electricidad, que lo llamamos Luz Nómada. Luz Nómada consiste en que hemos desarrollado unas mochilas solares, pero nos ha costado tanto desarrollarlas que al final ellos van a la empresa y se han ido ya. Entonces, el usuario, nos hemos quedado en un prototipo muy tosco. Claro, me gusta menos este proyecto porque al final no ha sido para nadie, ¿sabes? El proyecto es genial, han aprendido un montón, me dice el profesor. No sé si es porque era para alguien, pero han estado motivadísimos en clase, motivadísimos. Encima se llevaron un hackathon, lo ganaron con su idea en Castilla y León. Entonces han estado muy motivados, pero nos hemos quedado ahí. No hemos visto al niño estudiando con la luz que daba su mochila. Yeah. Ese rematar es lo que al final no completa. Vamos, los proyectos les gusta mucho esta manera de dar clase, de aprender, vamos. Yo no doy clase, ellos aprenden. Es que ha cambiado la cosa, ¿no? Al final los protagonistas son ellos. Bueno, pero eso también hay que tener mucha experiencia para saber hacerlo, ¿eh? Que no es nada sencillo. Sí, sí es verdad que han tenido que pasar unos cuantos años y desaprender unas cuantas cosas para poder acompañarles de esta manera, sí es verdad. Y descubrir metodologías, porque esta del aprendizaje servicio es lo que a mí me impactó. O sea, yo en 2016 descubrí a Rosette Valle, que es la gran pionera del aprendizaje servicio en España, vi los proyectos que hacían y dije, o sea, yo esto lo tengo que llevar al aula, esto lo tengo que llevar al aula, aprender haciendo un servicio a la comunidad. Esto para formación profesional es la maravilla, porque ellos tienen que aprender de una manera práctica. Si encima aprenden y ayudan a alguien, es genial. Elena, es que no dejo de pensar de las primeras cosas que me has contado, que venías de ser scout y de organizar las salidas por ahí con los grupos de scout. Es que veo tan reflejado los dos proyectos que me has contado con aquello, que es como, ostras, es que el scout no fue por casualidad, ¿no? Ya marcó bastante lo que te motivaba, lo que te gustaba. Porque claro, en el de gafas realidad virtual era salir por ahí, salir en este caso a Salamanca y enseñar, pero entiendo, yo no he sido scout ni soy scout, pero entiendo que allí los chavales, las chavalas son las protagonistas que se enfrentan a su entorno y que tienen que aprender de su entorno. Y en el otro de trabajo con el ARCA también era mucho de esto, ¿no? De acompañarles, que fueran ellos los protas, que aprendieran de su contexto, del jardín, de qué planto, de naturaleza. Sí, es verdad. Yo digo que para ser profe a mí me ha valido más ser scout que la carrera de Derecho, lo he dicho siempre.
Mira, cuando yo luego me he convertido, me impliqué en la Asociación de Aprendizaje Servicio y me he convertido en formadora de la red de aprendizaje servicio. Y solemos hacer unos encuentros de formadores de la red de toda España. Y a veces, Roser, que te decía que era nuestra referencia, nos dijo, levantar la mano los que han estado de alguna manera implicados en su vida en movimientos juveniles, en movimientos asociativos, en movimientos de algún tipo. Levantamos la mano todos. Todos o casi todos levantamos la mano. Porque lo que tú has vivido tienes un germen que te hace que como tú enfoques tu profesión, ese germen está. Sí, es decir, que yo a partir de ahí luego estoy en asociacionismos. Claro. Estoy en la de Castilla y León, estoy en esta asociación de Tira y luego, bueno, pues con los alumnos llevas las cosas de otra manera y donde hay profes que comentan que les da vergüenza o reparo dinamizar o poner a la gente a bailar, es que a mí no me da vergüenza y soy súper tímida, soy súper vergonzosa, pero no me da vergüenza porque como lo he vivido así, no me da vergüenza lo que yo les llamo a los chicos snack de movimiento, que si están mucho tiempo sentados, porque estos están mucho tiempo sentados, los electrónicos mucho, entre cambios de clase nos levantamos y hacemos estos snacks de movimiento, que lo veo normal, no me parece nada ridículo, lo veo saludable, lo veo pues porque he estado acostumbrado a que la manera del aprendizaje informal que tienen los movimientos juveniles es esta, es el aprender haciendo y es educativo. ¿Qué crees que les engancha ahí más? ¿El juego o la gamificación o el servicio? Bueno, el servicio es, por un lado, son un tipo de proyectos, los de aprendizaje servicio, y las gamificaciones son otro tipo de proyectos. En las gamificaciones les engancha que se creen que es de verdad, o sea, en la que hice de la ruta de tu talento, ellos pensaban que realmente eso iba a pasar, porque, bueno, pues lo monté de tal manera que la conserje llamaba a la puerta y decía, hemos recibido esta carta que es para estos chicos, y era para los de climatización, y estimados alumnos, vamos a instalar un centro comercial, queremos contar con vosotros, pero vais a pasar a un proceso de selección que sigue este proceso, que es la ruta de tu talento. Entonces yo quedé con una persona que les venía a hacer las entrevistas, que les corregía los currículum, que todo era mentira. Mentira porque no les iba a contratar, vamos, era verdad toda la simulación. Y ellos se metieron tanto que lo vivieron a tope, que cuando se enteraron me querían matar. Pero dije, es que si no, no lo habéis vivido tan intenso, Claro. tan intenso. Yo también he practicado el roleplay dentro de la empresa ¿Mm? y aunque son conscientes que es un roleplay, se acaban metiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso en un entorno profesional, al final, al principio son un poco escépticos, pero cuando creas dos bandos, dos partes, les das información del personaje en el que se meten y todo, yo creo que llegan a tener un aprendizaje muy, muy interesante y de hecho el feedback que me han dado a veces es que lo que me ha gustado de esta simulación es que he sufrido, ¿no? Y es lo que lo que me va a pasar luego cuando esté hablando con mi cliente y me haga una pregunta que no sé cómo contestar y todo, eso es lo que valoran realmente. Tienes razón, o sea, yo todo esto que cuento es porque yo lo he vivido también. A mí me gusta mucho seguir formándome, o sea, yo todos los años hago cursos. Entonces, yo he hecho cursos de gamificación en la que he estado jugando, he hecho cursos de role-playing, como tú dices, en los que yo he estado ahí. Entonces, me gusta mucho que no se me olvide también que yo soy una eterna aprendiz y que a veces no se pasa bien lo que tú dices. Entonces, les entiendo mucho y les entiendo mucho cuando se quejan con algunas actividades. Jolín, es que, claro, pero vamos a tener que salir de clase, pero vamos a tener, sí, esas incomodidades que te van a hacer aprender mejor. Yo también las he vivido porque he hecho esos cursos, esas formaciones con profesionales como tú, que nos formáis, y por eso lo puedo trasladar a clase, porque lo he vivido yo también y sé que es un aprendizaje auténtico, así, que cala. Elena, hay una cosa de este podcast que no sabes, ¿vale? Y es que el anterior persona que he entrevistado te ha dejado una pregunta a ti sin saber quién eras ni para qué. Y igualmente te voy a pedir que tú dejes una pregunta para el siguiente. ¿Cómo te paras a disfrutar cuando las cosas van bien? Buena pregunta. Pues
Mm, vale. Es que me encanta la pregunta. Sabes que yo soy como mucho de agradecer con las pequeñas cosas. Entonces, yo agradezco el haberme levantado por la mañana y que sea soleado y tener un trabajo que me apasiona, tirar de persiana de ahí y, y quiero apartar pensamientos rumiantes cuando todo eso va bien, porque digo, ostras, es que a lo mejor esto no es para siempre y no estoy tan a gusto y digo, agradece la hora, agradece la hora. No hago meditaciones, pero sí hago respiraciones conscientes y quiero estar muy presente en el ahora, un poco mindfulness, ¿vale? Entonces, digo mucho en casa a menudo, qué a gusto estoy, qué a gusto estoy. O sea, me gusta mucho agradecer esas pequeñas cosas y separarme y ese respirar y decir, Qué qué bueno. bien va todo. Me pasa una cosa cuando estoy hablando contigo, es que se te nota que disfrutas lo que haces, que tienes luz, que tienes pasión. eh, y a mí me pasa muchas veces cuando cuento a qué me dedico y todas estas cosas, y hay veces que me dicen, claro, pero es que tú vienes motivado de casa, ¿no? ¿Cómo voy a...? No, no me vale tu ejemplo para motivar a otros porque se te nota que tú estás ahí motivado de casa. ¿Qué opinas sobre esto? Mm, sí, se suele venir motivo de casa, la verdad, pero hay una cosa que yo le digo a los chicos. Ojalá encontréis un trabajo que os apasione, porque os van a pagar por algo que os gusta. Pero a veces hay que hacer trabajos alimenticios, ¿vale? No hay que engañarnos, hay que trabajar para comer. Lo que no te pueden quitar nunca es elegir la actitud con la que vas a hacer ese trabajo. No hay profesiones prestigiosas, hay profesionales prestigiosos. Y yo le digo, cuando yo entro en la cafetería y con la mirada ya me hace así, me echa una sonrisa y me pone el cortado que tomo, ole y ole, ¿no? Esa persona que te ha hecho así. Cuando vas a otro sitio, o sea, y son profesiones sencillas, pero han elegido la actitud con la que quieren desarrollar. Y esas personas, a mí en mi día a día, me influyen más que el que está construyendo un cohete a la NASA, que será genial. Pero en mi día a día yo no voy con el del cohete a la NASA. Yo voy a la frutería, yo voy a comprarme ropa, yo voy a... Y quiero que me sonrían, que me atiendan, digo, pedazo de profesional. Y eso es elegir la actitud. En este tipo de formaciones que das tú, que son de emprendimiento, de elegir un producto, de desarrollarlo y todo, ¿tienes a gente que no está motivada con eso? ¿Dices a los alumnos? Sí. Sí, ¿Tienes alumnos que no están sí, motivados? sí. Y, Sí, y hay cómo- alumnos que no están motivados y hay alumnos a los que esta metodología mía, muy pocos, la verdad digo, no les gusta. Preferirían que les diera un temario y que hicieran un examen. Es más cómodo ¿Y cómo que lidias con enfrentar. eso? Esto es lo que hay, les digo. No, luego, afortunadamente creo que luego tengo un carácter amable con ellos, ¿vale? Esto te lo tendrían que decir mejor ellos. Y creo que no soy dura ni nada. Les entiendo, es que les entiendo, porque es que a mí hay cosas que no me gustan. A mí hay gente que encanta a otros y a mí no me llega. Bueno, intento hacérselo lo más digerible posible, eso sí. Pero como yo ya llevo muchos años dando clase, creo que estas metodologías producen más aprendizaje Ujú. que la anterior metodología. Por eso he optado por ella. Aparte, estamos transformando los espacios y mi aula es preciosa. Es que es muy bonita, no es un aula verde. Entonces, también los espacios motivan y los espacios inspiran. Tener una zona de descanso por PUB, tener un vinilo enorme del río Tormes, que es el río de Salamanca, su paso por Salamanca, que conecta con el jardín exterior, tener unas mesas grandes de trabajo, sillas de colores, pantalla digital, portátiles para todos. También motiva que el espacio se crea para ellos. Les estamos poniendo las mejores condiciones y que es un espacio inspirador. Metodologías, espacio, motivación, todo hace para que yo cree ese laboratorio de creatividad que necesito en el aula. Eh,
¿Qué es algo que hayáis hecho en el aula que no podríais haber hecho en remoto? Vale. Ojo que el remoto nos ha ayudado mucho, ¿eh? Con la pandemia en lo digital hemos avanzado lo que, vamos, no hubiéramos avanzado en años. De lo, creo que único bueno que nos trajo. Pero al final el contacto tú a tú, eso, vamos, esa sinergia, cuando estamos en la generación de ideas, claro, si estamos todos por pantalla podemos hacerlo, pero yo digo una, lo hilvano con otra, ¿vale? Eso que se genera cuando está la gente junta, esa sinergia, es mucho mejor en presencia que en remoto, ¿no? Decías que no tenías nada interesante que decir, pero no es verdad. No es verdad. Oye, te quiero dar muchísimas gracias por este ratito. Creo que en la parte de la empresa tenemos mucho que aprender de cómo se está cambiando la formación en el aula y también ser conscientes de que la gente que nos llega a la empresa viene con unas metodologías de aprendizaje diferentes y nosotros le estamos dando la clase magistral típica muchas veces. Y ahí hay una desconexión, nos cuesta muchas veces enganchar con la gente. A nosotros nos interesa la empresa, o sea, al final ese contacto empresa es necesario para nosotros porque al final la realidad está ahí. Así que, oye, te agradezco muchísimo la entrevista y el que hayas escuchado con este interés mis cosas de clase. De verdad, muchísimas gracias.